Bueno, estoy encantada de poder presentar al doctor José Manuel Azcona Pastor, que hoy nos plantea un tema fantástico: unidad frente a la gente tóxica. El doctor José Manuel Azcona Pastor es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, profesor de Historia Actual, director de la Cátedra Presdeia y director de la Universidad de Mayores, ¿correcto? Además es escritor, ha realizado numerosos trabajos de investigación y tiene un volumen muy importante de libros que realmente, personalmente en casa, tengo el lujo de tener esta biblioteca. Y nada, os dejo con él para no quitar tiempo a esta ponencia, que seguro que os va a deleitar. Gracias. Bueno, han podido comprobar ustedes que mi papel o mi lugar en este foro, en este congreso, se debe realmente más a mi ya veterana, eterna amistad con Ana Francisca García Treyes, a la que profeso desde aquí, como cada vez que vengo, mi homenaje particular, y también a su marido Bart, que siempre está ahí en la sombra y que hace posible que nos encontremos aquí, ¿no? Además tengo el honor de haber estado en el primero de los foros, de los 25 que ya se han realizado, ¿no, Ana? Creo que son 25, vamos. Estuve en el primero en este mismo lugar, la verdad es que fue el año 2010, una experiencia fascinante, ¿no? Ella ha dicho que he escrito varios libros, lo cual es verdad, pero todo de historia, ¿no? La línea de investigación que trabajo como catedrático en la universidad tiene que ver con la migración española a América, con la violencia política y terrorismo y con los movimientos políticos contemporáneos. Pues van a pensar ustedes, ¿y qué hace este historiador en un sitio como este, no? Bueno, porque siempre buscamos un punto de confluencia. La primera conferencia que di fue sobre el hipismo, luego muchas más, y esta vez podría hablar de uno de mis libros que no tiene que ver con la historia, que es su versión argentina, porque lo he publicado en España y en Argentina, que es un estudio sobre la estupidez humana, ¿no? Basado en mi propia experiencia, tanto en el mundo laboral como personal, y pues voy a hablar de una serie de tipologías que son las mías, las que yo he ido descubriendo sobre personas que nos hacen daño, que complican la vida y que, bueno, pues a uno de ustedes, lo voy a contar aquí, le puede ayudar o puede servir de beneficio, pues me daré por satisfecho, ¿no? Claro, en un foro como este, donde se habla siempre de espiritualidad, de universalidad y tal, pues hablar de gente tóxica a lo mejor distorsiona un poco, pero como ya soy el último, pues nada, ¿no? Ustedes me lo van a perdonar y desde luego, pues esto es lo que se me ha pedido, ¿no? Lo que me pidió Ana, y ahora estamos en un foro que se llama Unidad, pues yo voy a hablar de la unidad contra la gente tóxica, también voy a hablar de la economía o del concepto que yo tengo de bien en este mundo, ¿no? En este mundo cotidiano. Voy a empezar por comentarles que el número de estúpidos que pululan por nuestras vidas, de gente tóxica, como lo defino en mi trabajo, es siempre mucho más elevado de lo que creemos, ¿no? Y su poder es verdaderamente terrible, ¿no? En nuestras vidas nos afecta de una manera directamente exponencial, ¿no? Sufrimos de forma cotidiana los zarpazos de esta gente tóxica, de este número elevado, como digo, de estúpidos que rodean nuestras vidas, ¿no? Lo cual nos produce a todos caídas de nuestros anhelos, frustraciones, enfados, además de todo tipo de tribulaciones y adversidades cotidianas, además, lo que casi para mí es más importante, una pérdida absoluta de tiempo, ¿no? Que como todos ustedes bien saben, es el valor más preciado, al menos para mí, o uno de ellos, en el tiempo que nos toca vivir de gran velocidad. Cada uno de nosotros que pretende funcionar con sentido común, con monomía, con sensatez, sin hacer daño a los demás, que es el fundamento de la buena existencia en este foro, su eje no todos los que estamos, su eje nuclear, sin lugar a dudas, es pues a veces se complica
precisamente por la gente que no está en esta línea, en esta dinámica, y que hace daño a nuestra inevitable carácter de bondad hacia los demás, o que intentamos por lo menos luchar por esa bondad hacia los demás, ¿no? Estos tóxicos, además, pueden serlo, no se sorprendan ustedes, de forma estructuralmente permanente, eterna, o sea, si lo son siempre desde que nacen hasta que se mueren, pero también pueden darse casos de gente tóxica coyuntural, en un momento determinado de la vida, que se transforma, se transmuta y genera, desde luego, la alteración de nuestras vidas, ¿no? Por algún mecanismo inescrutable de la mente y del espíritu, se puede transformar la persona, como digo, de forma voluntaria en agente tóxico para acabar de afectarnos de forma inexorable a nuestras vidas, ¿no? Otra constatación empírica que he hecho es que el elemento cultural, el nivel cultural, no influye. O sea, la toxicidad, la estupidez, se da en todos los ámbitos culturalistas de la sociedad. Pues una persona doctora en cualquier campo y pues una persona que no te ha pasado por las aulas universitarias y, evidentemente, en cualquiera de los casos puede estar en estas categorías que estamos haciendo, ¿no? Tampoco tiene que ver la posición socioeconómica, puede estar en un ámbito absolutamente débil en tu estructura económica, social, en categoría social, en tu estructura social, y puede estar en la cumbre del éxito y también estar en el ámbito de la toxicidad y de la estupidez, ¿no? La probabilidad de que una persona determinada sea tóxica es independiente, por tanto, según mi criterio, de cualquier otra característica de la misma persona. O sea, puede ser innato, puede ser coyuntural y no tiene que ver con ningún tipo de condicionamiento, como digo, económico, sociocultural o estructuralmente societario, ¿no? Además, son proporcionales entre hombres y mujeres, no hay tampoco diferencia. En esto no hay, puede ser, de hecho tienen la misma categorización en un ámbito que en otro, ¿no? Sea cual sea nuestra manera de entender las relaciones sociales, las relaciones humanas, que pueden variar desde la pasión por el aislamiento y la soledad buscada de carácter eremítico, por ejemplo, donde yo me sitúo en una gran parte de mis días, ¿no?, a la explosión de sociabilidad, lo vamos a encontrar, según nuestro criterio, según mi propia interpretación, con tres categorías humanas globales a nuestro alrededor. La primera, la ya citada gente estúpida o tóxica, cuya característica fundamental es que hace daño a los demás sin conseguir nada a cambio. 1. 2. Personas malvadas, estructuralmente malvadas, o coyunturalmente, normalmente estructuralmente malvadas, que hacen daño a los demás para obtener beneficio, ¿no? Y 3. Gente buena, bondadosa, noble, sensata, que siempre procura hacer el bien a los demás y que en ocasiones, y solo en ocasiones, tiene compensación, ¿no? Porque, como dice el sofisma bíblico, toda buena obra tiene su penitencia, no lo olvidemos nunca, Y además hay muchísimas personas a las que hacemos bien, no por ello, según mi criterio, hay que dejar de hacerlo nunca, debe ser el motor de nuestra existencia y yo procuro que sea el motor de mi existencia. Hay mucha gente que nos va a recordar, a veces de manera terrible, que hemos hecho ese bien, ¿no? No cabe duda de que lo ideal es estar aquí, en la tercera categoría. Yo no tengo la menor duda que todos ustedes, igual que yo, estamos en ello. Si no, no estaríamos en este foro que organiza Ana Francisca. No tengo la menor duda, que por lo menos lo intentamos, ¿no? Hacer siempre el bien a los demás, que debe ser el motor de nuestra existencia, pues el tiempo y el destino multiplica por 1000 todo lo bueno y todo lo malo que hacemos. No tengo la menor duda, ¿no? Yo de esto discuto mucho con mis compañeros en la facultad, ¿no? La mayoría de ellos insiste en que el mundo está lleno de personas malvadas y que triunfan los que hacen el mal. Yo no lo creo, honestamente. Yo creo que el triunfo del bien siempre es global. Igual es más tardío, a medio o largo plazo, pero entiendo que al final el mundo es de los bondadosos y que el triunfo, lo que acabo de decir, lo que recoge siempre es mucho mayoritario en el campo del bien. Es verdad que a corto plazo te puedes... Gracias. Es verdad que a corto plazo te puedes encontrar a un malvado que te ha quitado una plaza, por hablar en inglés del mundo, te ha quitado una plaza o ha llegado a un cargo antes que tú, cosas de estas, pero la larga va a caer. Y yo creo que
Insisto, esta es mi teoría, no es mi tesis, mi sentimiento, el triunfo del bien siempre es eterno. Bueno, yo añado además que las claves del éxito personal que conducen a la felicidad social, es de nuevo mi propia manera de ver las cosas, tienen tres partes, ¿no? O sea, tienen tres elementos. Primero, la ilusión, ¿no? Que tiene que ser el motor de toda acción humana, según mi criterio. Después, el trabajo, o sea, nada sin esfuerzo sale bien. Y luego, la honestidad, ¿no? Pueden ustedes ponerles el orden que quieran. Ilusión, trabajo y honestidad. Unido a una conducta global por hacer el bien, pues entiendo que son los elementos que por lo menos a mí me producen la felicidad de la que ya anticipo que suelo hacer gala, ¿no? Bien, la gente tóxica, estúpida y malvada, nos provoca pérdida de dinero, nos provoca pérdida de tiempo, pérdida de estrategia, pérdida de buen humor, paz interior y tranquilidad, y no hay explicación, como decía hace 10 minutos, científica alguna, que nos permita comprender y proceder a entender en el colmo del paroxismo sus actos en sí mismos destructivos, ¿no? Es imposible, además, saber cuándo un tóxico emprenderá una acción contra nosotros. Esto es muy complicado, es prácticamente imposible. Son inescrutables al desaliento, son imprevisibles, lo que el factor sorpresa obviamente avala y hace todavía más negativa su influencia, ¿no? Lo que nos impide o dificulta nuestra capacidad de autodefensa y lo que hace que las personas tóxicas ganen de manera global su capacidad de actuación y su ponderación más elevada, ¿no? Uno de los espacios donde más se concreta la estupidez o la toxicidad es en las organizaciones sociales, otra observación que he realizado, más que los conjuntos próximos a los seres humanos, en las organizaciones sociales y en el mundo de la burocracia, porque aquí tenemos elementos que además de articular nuestra vida, estas estructuras sociales toleran mal la innovación, el espíritu crítico y por tanto son campo abonado para este tipo de gente absolutamente cerril y dañina, ¿no? Cuando las personas inteligentes, bondadosas y sensatas son abducidas por la gente tóxica, acaban muchas veces siendo arrastradas por esta toxicidad y la manera de salir pues va a resultar muy difícil y a veces capaz de destruirte la vida, como voy a intentar explicar en algunas categorías que yo he decidido o que al menos las he visto a mi alrededor, ¿no? Por ello, los grupos de gente tóxica siempre se vuelven más activos por la precisamente permisibilidad de los que no lo somos y estamos en ese camino de la bonomía, ¿no? Todo esto me llevó antes de la pandemia a publicar un libro titulado Las distintas manifestaciones de la estupidez humana y cómo evitarlas, cuya publiqué en español en la editorial Vitruvio, y después está la segunda versión, la segunda edición en Argentina, donde el libro también tuvo su recorrido, ¿no? Es la primera vez, por tanto, que me dedico a estas cosas, o que hablo de esta naturaleza, lo hice por verdadera pasión y curiosidad, ¿no? Y por tanto me produce emoción y curiosidad compartir esta cuestión con ustedes, ¿no? La verdad es que hay cosas ya sobre esta temática, ¿no? De hecho, es otro historiador el que me llamó o me dio pie a hacer lo que he escrito, ¿no? Que es Carlo Maria Cipolla, ¿no? Es un historiador italiano de la economía que publicó en 1988 un libro titulado Allegro mano in tropo, que lo hizo en un manuscrito mecanografiado entonces, no había ordenadores, pero que algunos de sus amigos lo cogieron, lo publicaron y ha sido, desde luego, pues un libro con mucho recorrido, al menos en determinados círculos cultistas, ¿no? Él mismo indica en su presentación que es un libro para amigos, que luego puede publicar, impulsado, como digo, por estos y por el éxito, ¿no? Allí habla Cipolla, Carlo Maria Cipolla, habla de la cantidad de estúpidos que rodean nuestra existencia y cómo pueden destruir nuestras vidas o alterarlas de modo irreparable, ¿no? Estoy citando textualmente, ¿no? Como Cipolla es un historiador de la economía, nos enseña en su libro a distinguir y a ponernos en guardia contra los estúpidos, entendiendo como tales a las personas que afectan de manera ineluctable nuestra vida, haciéndonos daño. Y además hace un eje cartesiano, del que yo no soy capaz porque soy de letras, hace un eje cartesiano con las chisas y tal, donde
te indica que vayas colocando a las personas que a tu alrededor destruyen tu vida y dependiendo de la ejecución de ese eje cartesiano, pues acaba insistiendo, acaba diciéndote el grado de peligro que tienes en tu vida, ¿no? Este ensayo, escrito en tono jocoso, divertido, me gustó mucho, lo leí en 1990, lo he regalado a muchos amigos por la utilidad que tiene y me lanzó a hacer el mío propio, ¿no? He de reconocer que me ha resultado muy útil en mi vida profesional para defenderme de las personas que han intentado destruir mi propia, o hacer daño, ¿no?, a mi propia trayectoria, y a lo largo ya de mi vida dilatada profesional, pues he aprovechado para anotar diversas modalidades de personajes y personalidades también destructivas, tanto en el campo social profesional como personal, algunas de las cuales pues voy a dar algunas pistas, ¿no? No pretendo, porque no soy psicólogo, y además hay que tener humildad en las cosas que uno sabe y escribe, ni en serlo, ni en competir con nadie en el mundo de la psicología, ni nada parecido, ¿no? Los que han tratado de estas cuestiones son Sen, Sheldon, Jung y otros más, pero simplemente lo que hago es anotar, observar y contar algunas cuestiones que les voy a tratar a continuación, ¿no? Procuro que lo que digo pues, ayude, evite elementos siniestros, satélites que pululan a nuestro alrededor, y con las tres categorías de bueno, destructivo, de bueno, de malo y estúpido, pues hacer bien, ¿no? Bueno, algunas categorías que he observado a mi alrededor que me han producido daño tienen que ver con las siguientes. Les voy a narrar de manera breve para no alargarme demasiado, ¿no? La primera, empiezo el texto por el caótico, ¿no? Vaya por delante que no me meto con los caóticos, hay millones de caóticos a mi alrededor, que es gente magnífica, pero en las organizaciones sociales el caótico acaba destruyendo al resto del grupo, ¿no? Entre otras razones, porque genera una forma de trabajo que destruye todo lo que estamos haciendo, ¿no? En los proyectos de investigación que dirijo, que organizo y que realizo, al caótico procuro ordenarlo, porque si no, al final acabamos haciendo los demás su propio trabajo y especialmente acabamos los demás entrando en una red de destrucción de un proyecto de investigación serio, ¿no? El problema es que en nuestra sociedad, los caóticos, como les conté luego, igual que los vagos y los tacaños, caen bien, ¿no? La gente dice, no, bueno, es caótico, pero es muy majo, es muy divertido, es un cachondo y tal. Es un cachondo, pero al final, en esa estructura de caos entrópico que generan nuestras vidas, pues evidentemente acaba destruyendo lo que hacemos, ¿no? En esta línea también me cuido mucho de los vagos, ¿no? Yo sé que en la sociedad latina, en el mundo en el que nos toca vivir, los vagos tienen, bueno, está lleno la literatura clásica de apología de la vagancia y de apología de lo divertido, ¿no? O sea, es un vago, bueno, se lo monta bien, no tiene el huevo, es con los demás, y sin embargo, pues también parece una persona absolutamente destructiva, ¿no? El vago de una organización social, desde mi perspectiva, pues hay que encaminarlo, ¿no? En los anglosajones, por lo contrario, no tiene ninguna cabida en las organizaciones societarias. Yo, desde luego, en mi mundo no tiene cabida ninguno, ¿no? Y desde luego, si me toca alguno, lo reconduzco de manera efectiva, ¿no? Hasta aquí, bueno, estas dos son, digamos, ámbitos de la estupidez más o menos razonable, ¿no? La que me he encontrado con mayor carácter destructivo es el psicópata, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de convivir con alguno. Yo tuve una experiencia personal con una persona. He estudiado mucho esta personalidad. Se calcula que en nuestra sociedad hay un 3% de psicópatas, una cantidad muy elevada, no lo digo yo, lo dicen los expertos en estas cuestiones. Y les voy a dar algunas características. Ustedes que no están cambiando el tono, estoy poniendo más serio, porque realmente pueden hacer un daño indiscutible, ¿no? Psicópatas tratan de destruir al otro para quedarse con lo que consideran que le pertenecen. 1. Son dueños absolutos de la mentira que manejan de forma perfecta. 3. Si no nos protegemos, arruinan totalmente nuestra existencia.
4. No sientan remordimientos, ni culpa, ni angustia al hacer daño a los demás. Se suelen presentar de forma idílica, paradisíaca o vejín, ¿no? 5. Usan a las demás personas para conseguir sus objetivos, que pueden ser dinerarios, de poder o de sentimientos, o todo y a la vez. 6. Se arriman a ti por tu posición o por tu personalidad o por ambas cosas para ayudarles a subir en el triunfo social, ¿no? 7. Nunca están a tu lado en las etapas de caída, por supuesto, de tristeza o de desolación, pero cuando logras triunfar, se imponen, aparecen de nuevo, intentan robarte todo, quedarse con todo, y si te dejas, además, a veces de forma violenta, pacífica o de la manera que fuera, ¿no? Son los reyes de la manipulación y te hacen sentir culpable de todo. 9. Que tiene un carácter de resentimiento social, de amargura, no admiten crítica y siempre creen que tienen la verdad absoluta. Son charlatanes, armónicos, seductores, consideran a los demás como objetos y cuando nos destruyen, tras quedarse con todo, no sienten nada y buscan a otra persona para seguir aumentando, ¿no? Tienen el arte de la mentira, son reyes en el arte de la mentira, con hecho muy celoso de las personas que te rodean, las personas a las que abducen para llevar hasta el camino al mal, caprichosos, no tienen empatía, agresivos en sus manifestaciones, pueden caer en ello, pero cuando les conviene también tienen carácter amansado. Para ello las personas somos eslabones para sus triunfos. Cuando nos destruyen, nada sienten, carácter desvergonzado, a veces hacen el ridículo porque tienen aureolas de superioridad, suman en nuestras vidas elementos de distorsión en el apetito afectivo, en el ámbito laboral, y maquinan, como digo, pues quedarse con todo, ¿no? Por su naturaleza, además, entran en el ámbito de la envidia, el resentimiento social. Su técnica maliciosa se convierte hasta conseguir que estés totalmente preso de su interés y de su personalidad y de su existencia, para luego manipular y dominar tu voluntad con engaños, con bonomía, o todo ello a la vez, y para quedarse con todo, ¿no? Yo recomiendo, para evitarlos, cuando los percibimos, la indiferencia absoluta, la huida, el no responder, aunque insistan de manera efectiva, aunque te difamen, porque al final acaban cansándose de ti y vuelven a encontrar otra persona, ¿no? Otro elemento habitual que me he encontrado de estupidez convencional es la persona que dice que no tiene pelos en la lengua, ¿no? No tengo pelos en la lengua porque soy tan sincero que te voy a decir todo lo que pienso, ¿no? Yo pienso, honestamente, que no solo que hay que tener pelos en la lengua, hay que tener lianas en la lengua. O sea, tú no puedes decir a los demás, obviamente, de lo que piensan. Cuando me encuentro una persona destacada ya, pues bueno, no tengo pelos en la lengua, te voy a decir lo que pienso de ti, muy bien. Cuando tú termines, yo te voy a decir lo que pienso de ti, lo que piensa todo lo que piensa de ti. Entonces se retracta, ¿no? Hay que tener demasiado cuidado, evidentemente, con lo que decimos o lo que interpretamos de los demás. La sinceridad absoluta, la verdad absoluta no existe en el mundo habitual y, por tanto, la verdad absoluta y la percepción que tenemos de demás tenemos que matizarla, porque evidentemente el pensamiento es libre y el verbo a veces va de manera diferenciada, ¿no? Después también reconozco que me molesta mucho, es otro efecto de toxicidad muy común, y con la edad, ya voy echando años, ¿no? Me molesta más, es el incontinente verbal, ¿no? Esa persona que es incapaz de parar de hablar, que no respeta, millones de ellas en el mundo, millones, ¿no? Millones de ellas en el mundo, te coge en una esquina, te abrasa la cabeza, te destruye los sesos de manera efectiva. Yo ya tengo a mi alrededor gente que viene a rescatarme, ya tengo mis tácticas evidentemente para ello, y no puedo con ellos, ¿no? En cantidad verbal, una cantidad muy elevada de nuestra sociedad, ¿no? Después está el que siempre tiene prisa, tanto le cuentas permanentemente, estás intentando negociar, hablar con alguien, va a toda velocidad, no dejas expresarte, todo corriendo, no organiza nada, no genera nada. Tenemos al agresivo, al soberbio, que piensa que pierde las formas, que piensa que tiene la razón absoluta, que no respeta la economía, que no respeta el carácter de los demás.
Luego está otra tipología para mí muy tóxica, también muy común, el enfermo imaginario, persona que se pasa la vida abrazándote con sus enfermedades imaginarias, reales o no, y que, bueno, aparte de evidentemente la intimidad que tiene que tener según mi criterio todo el mundo con esas enfermedades, pues es evidente que apoyamos a los amigos, apoyamos a los familiares, pero desde luego pasarnos la vida escuchando el mal permanente cada día de los demás, pues a mí por lo menos me genera mucha melancolía, ¿no? Otro efecto muy común que me he encontrado en mi vida de toxicidad es ese arreglamundos de salón, ¿no? El arreglamundos del salón, el que arregla el planeta en 10 minutos, tiene solución a todos los males, a la política nacional, a la internacional, a la planetaria, al universo que nos reúne aquí a todos, o todo ello junto. Y cuando intentas decir, mira, pues que realmente es muy complicado, yo como catedrático de historia no veo tan fácil, no, entonces arregla todo el planeta, no deja hablar a los demás, se queja de todo, menos obviamente de su propia teoría, que es la verdadera, y sales de esa reunión de salón, que suelen ser catedráticos de salón, sales de esa reunión de salón absolutamente convencido, o sea, de la necedad del que está haciendo todo esto y que te ha, pues eso, generado un ambiente tóxico en toda la velada en la que estamos, ¿no? Además, este prototipo que acabo de citar, a mí muy común, de toxicidad menor, no tiene que ver, no está a la altura del psicópata, pues se pulula últimamente mucho por las televisiones, ¿no? Yo llamo a estos expertos que hablan de todo catedráticos de canapé, ¿no? Hablan de todo, digo, yo no sé, cuando era el congreso de los míos, el congreso de historia, y me atrevo a subir esta tribuna a hablar, no sé, de las relaciones, no sé, mi último libro, la migración española a Paraguay entre 1771 y 1970, vamos, hablo de una cosa concreta con 200.000 notas a pie de página y vamos, del resto siempre digo lo mismo, de lo que no sé, no hablo y procuro preguntar o enterarme, ¿no? Aquí todo el mundo sabe de todo el mundo arregla el planeta, todo el mundo tiene soluciones para todo y todo el mundo pues tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe y desde luego el mundo científico, perdón por la obviedad, mucho menos todavía, ¿no? Tenemos también al misterioso, al oscuro, que sí que también genera un hálito de misterio en todo lo que dice, ¿no? Deja ahí como entrever las frases, las cosas, ¿no? Que también generan una cierta alteración. Tenemos al narcisista, manipulador, adulador, lo escribo por separado, pero los tres tienen mucha relación, narcisista, manipulador y adulador, ¿no? Que si te dejas caer en esas redes tóxicas, pues evidentemente, no tengo mucho tiempo y no me puedo extender sobre comentarios, sobre todo el manipulador, pues que tiene que ver además con el psicópata que citaba antes, pues las características de tu trayectoria cotidiana son tremendas, ¿no? Dedico mucho espacio al resentido social en mi libro, que delata su desconfianza hacia los demás, hacia el mundo en su conjunto. Todo el mundo le ha perjudicado, el planeta le hace daño, los políticos van contra él, todo es negativo, todo es repulsivo, todo es absolutamente patético, menos él, claro, él es el centro del carácter purista de la sociedad, ¿no? Y en la edición argentina, no en española, no lo metí, me lo pidieron los editores, metí al tacaño, ¿no? Tacaño, que es otra forma menor de toxicidad que se genera en nuestras vidas, que se arregla de manera muy efectiva, pues haciéndole obviamente pagar lo que quiere cargar hacia los demás de manera efectiva, ¿no? Y termino el libro con el capítulo 3, que es lo que yo considero que debe ser el camino para evitar todas estas cuestiones, ¿no? El camino del mal, la entidad de la maldad, sus tácticas y su estructura mezquina. Veo las distintas manifestaciones del malvado, entendiendo como tal al que hace mal a los demás con la intención de obtener beneficio para sí mismo. Todos hemos tenido un personaje malvado, deleznable en nuestras vidas y que nos ha perjudicado en nuestra historia, en nuestra trayectoria profesional y personal, ¿no? Son lo peor de todo lo que he citado en esta exposición rápida, lo peor de todo, sus acciones son las más dañinas de todo, ¿no?
Y por último, termino, ya voy a terminar mi exposición, lo que considero el elogio del inteligente, de la persona buena, ¿no? La inteligencia humana es una categoría que no abunda mucho y caracteriza a un reducido grupo de seres humanos, ¿no? Hay que procurar, por tanto, debemos procurar rodearnos de inteligentes, ¿no? Evitaremos las pasiones irracionales, según mi criterio, seremos cautos con costumbres preestablecidas, pues no siempre son guía conductiva, ¿no? En estos foros se ha aprendido, y estoy muy de acuerdo con ello, que al final tu propia estructuración interior, tu propio camino personal, tu propia percepción de las cosas, pues tiene que ser muchas veces por encima de cualquier otra los caminos que te tienen que llevar hacia la creación de tu propia libertad, ¿no? Tu propia libertad intelectual y por tanto como sumatorio de ello la libertad colectiva, ¿no? Por tanto, las conductas preestablecidas, masivas, a veces origiles, pues no tienen mucho sentido en esa concepción de la inteligencia de la agronomía, ¿no? La creatividad, la invención y el análisis crítico de cada circunstancia emocional y pensamiento, según mi humilde criterio, han de ser nuestra guía, ¿no? Repito, creatividad, invención, el análisis crítico de cada circunstancia emocional y de pensamiento han de ser nuestra guía, ¿no? Iremos hacia el camino de la crítica, la innovación, reconoceremos la inteligencia de los demás, nos cuidaremos de ella, nos haremos amigos y procuraremos cultivarla, y definimos como inteligente, esto lo tengo muy claro, a quien hace bien a los demás siempre y cada momento de su vida, sin esperar acción de beneficio alguno. Sin esperar acción de beneficio alguno. He empezado la exposición insistiendo en que toda buena obra tiene su penitencia. No tengo la menor duda, me pasa muy a menudo en mi vida. Es verdad que en otras ocasiones recibo muchos parabienes, pero yo procuro hacer el bien, no necesariamente por esperar nada a cambio. Si lo espero me siento muy feliz, no lo niego. Si alguien mata al padre, ¿no? o entra en una barrena freudiana de olvidar que le has hecho bien porque luego le ha ido bien en su vida, pues tampoco me preocupa, pero creo que la inteligencia va unida con la bondad, con hacer el bien y desde luego con el carácter interior, de búsqueda interior, como tantas veces se ha aprendido en nuestros foros, como conducta humana de generación inteligente, ¿no? El inteligente, el bondadoso, no se aprovecha de los demás, deja libertad de acción a los otros, es honrado en todos sus actos y siempre actúa con honestidad, ¿no? Termino con lo que empecé. Las claves para mí de la felicidad humana son la ilusión, el trabajo y la honestidad, ¿no? Del éxito personal o el éxito desarrollado, ¿no? Los buenos, los inteligentes, tienen la conciencia tranquila y hacen de la ayuda a los otros el hilo conductor de su vida, ¿no? No se emociona el inteligente, el bueno, no se emociona con los elogios, ni se hunde en las críticas de los estúpidos y los tóxicos, y trata al éxito y al fracaso como lo que son, dos impostores de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Se ha ido Ana, que siempre se escapa, pues si tenéis alguna pregunta, voy yo de moderador. Adelante, Jesús. José Manuel, una pregunta. No sacando la fotografía actual, que voy a hacer un retrato de la situación actual, sino buscando un poco más un análisis histórico de la estupidez y del buenismo. ¿Tú hacia dónde crees que tendemos? ¿Hacia más buenos e inteligentes o hacia más estúpidos? Yo creo que la inteligencia no abunda, pero creo que como he dicho al principio, que vamos hacia el ámbito del bien siempre. Ese es mi pensamiento personal, ¿no? Me vas a decir, la historia está llena de conflictos, de guerras, de dominaciones, etc., ¿no? Pero tiendo a creer que el mundo es de la bonomía. Igual soy muy ingenuo, es posible. Incluso es una pregunta que me he hecho muchas veces estudiando la historia, ¿no? Las dos únicas generaciones de la historia de la humanidad que no hemos conocido la guerra y que no la vamos a conocer a pesar de Ucrania y de los tambores
que existen de guerra nuclear, ¿no? Yo entiendo que no, porque sería la destrucción del planeta, son la generación de nuestros padres y la nuestra, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el mundo no es muy halagüeño, o el pasado histórico no es muy halagüeño. Pero yo creo que globalmente triunfa el bien. Dicho de otra manera, imagínate, Jesús, cómo sería el mundo si globalmente dominas el mal. Yo creo que estaríamos en esta sala, ¿no? Es decir, el mal tiene una capacidad de empatía, si se me permite la expresión, muy globalista, ¿no? Pero yo creo que al final sobreviene las barreras, las dinámicas del bien, ¿no? Porque si no, bueno, yo creo que hace tiempo hubiéramos desaparecido, ¿no? Si no hubiese atisbo, pivotes, elementos dominadores del bien global, ¿no? Aunque, insisto, bueno, no ha habido periodo de la historia de la humanidad más allá de una generación, no solamente en Europa, no digamos Europa, pero Europa que no haya tenido un conflicto. Yo soy con mis alumnos primer día de clase. Las dos únicas, somos privilegiados de la humanidad, las dos únicas generaciones que no hemos conocido, ni vamos a conocer una guerra, en Occidente se entiende, no en África. En Occidente somos nuestros padres y nosotros, y nuestros hijos. Adelante. ¿Usted piensa que la maldad no se desarrolla más quizás porque en este momento actual la gente tiene más fe que nunca? ¿O más constatación de creencias? A través de lo que hemos oído también aquí en el foro. Sí. Paradójicamente, sí, entiendo, es muy interesante lo que usted dice. Paradójicamente, el ámbito espiritual, en el mundo occidental, parece que va en retroceso y no es así, ¿no? Es verdad que las sociedades son cada vez más laicas, la perspectiva clásica, por ejemplo, otra cosa que cuento en clase, la influencia de la Iglesia Católica en este momento está en el 24% de la sociedad española. En el año 75 estaba en el 74%, pero sin embargo hemos buscado otras alternativas, ¿no? Este foro es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? No, yo tiendo a pensar que el mal no triunfa globalmente por lo que he dicho en mi exposición, porque globalmente la tendencia del ser humano es al bien. Ya sé que soy minoría en este planteamiento, a lo mejor en este foro no, pero yo siempre discuto con mis colegas esto, con mis amigos, ¿no? La gente tiene una tendencia a pensar que estamos bajo la dominación del mal, y además te ponen ejemplo, mira este sinvergüenza que se ha llevado a la plaza, este otro que le han dado un cargo, no importa, caen siempre. Yo creo que una persona que está en la dinámica de la inteligencia del bien, al final, tarde o temprano, va a recoger muchísimo más de manera absolutamente clara todo lo que da a los demás. Y eso lo veo muy claro. Y por tanto, si yo esto lo veo como una entidad personal, en el universo o en el mundo global también lo veo así. Evidentemente, en la combinación de elementos absolutamente destructivos que caracterizan nuestras vidas. Eso no tengo la menor duda, ¿no? Y además, bueno, ya desde 1990, desde el final de la Guerra Fría, no hay ninguna persona en su sano juicio, ninguna organización global que cree ya en una sociedad perfecta, ¿no? Hemos pasado ese mundo, ya no creemos. Los últimos artículos de la sociedad perfecta se dieron precisamente con el hippismo, la contracultura. Ya no hay. ¿Y quién cree en una sociedad perfecta? Ya hemos asumido que tenemos, evidentemente, bombas, nunca mejor dicho, de maldad inherentes en nuestro mundo, ¿no? Pero yo creo que al final estamos sé que es un pensamiento minoritario, que triunfa el bien siempre. Y que de hecho globalmente el bien se sobrepone, porque si no, nos hubiéramos acuchillado ya la humanidad hacía mucho tiempo en su globalidad, ¿no? No estaríamos bajo la capa del sol, ¿no? Mejor decirlo. O sea que por instinto de supervivencia nos volvemos buenos. Yo insisto, es mi tesis, ¿no? Aunque sea por un poco de tiempo. Sí, yo creo que domina el bien globalmente. Yo creo, me puedes decir, joder, pues mira la historia de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo lo que quiera, lo que está pasando en Ucrania, pero al final las sociedades se recomponen y tienden hacia también los elementos positivos de economía, ¿no? Esta es mi tesis, discutible, sin lugar a dudas, ya te digo, yo discuto mucho con mucha gente no piensa que permanentemente estamos ante el triunfo del mal. Yo no lo creo. Y como he oído también aquí en el foro, si usted no lo cree, entonces puede también transmitirse a la conciencia colectiva y que no lo crea nadie. Con lo cual, ya que lo predica... Bueno, yo eso ya... Me gusta mucho la libertad de cátedra, ¿no? La libertad de individual, cada uno tiene su forma de verla, ¿no?
Yo intento, siempre que puedo lo digo, también lo comento en clase con mis colegas, ¿no? Y al final algunos acaban dando la razón, otros no. Me dicen, oye, pues tenía razón, porque mira esa persona que se llevó la plaza, por ejemplo, siguiendo con el tramposamente, al final ha caído porque no ha sido capaz de mantenerse, y en cambio este otro que tardó más, que fue por el camino, ya es catedrático, no sé. Sí. Milagros. Había otro por aquí. Sí. ¿No piensas que las personas tóxicas de alguna manera son atraídas por nosotros? Quiero decir que cada carácter que tenemos cada uno atrae un tipo de persona tóxica en tu vida. Interesante también, atraemos a las personas tóxicas. Pues yo, como esto está hecho con mi propia experiencia, o sea, me he reflexionado mucho, porque en cada una de las personas, con cada grupo aquí, me he fijado, o sea, hay personas concretas, ¿no? Esa pregunta me la he hecho yo también, pero yo no las he buscado. Yo personalmente, te cuento mi experiencia, ¿no? Yo no las he buscado. Bueno, a ver, yo qué sé, el incontinente verbal, ¿no? Pues yo he dirigido y dirijo, ¿no? Actividades sociales, pues tengo el papel de ARMA aquí, pues dirijo la Universidad de Mayores, en mi universidad, he dirigido sociedades culturales. Bueno, al incontinente verbal ya le garantizo que, vamos, no le he perseguido nunca, pero a mí me han perseguido, sin exagerar, unos 178, ¿no? Que me han arrinconado contra una esquina, ¿no? Por ejemplo, me han molido la cabeza, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo no los he buscado, ¿no? Al caótico, que es el más común, el caótico no lo digo con ninguna maldad, el caótico en una organización, pues tú estás en un grupo de investigación y un tío caótico que demandas hacer unas cosas, no las hace y genera entropía en el grupo, ¿no? A ver si lo reconduzco rápido, o sea, a lo vago lo reconduzco también, ¿no? Yo no los he buscado, no me digan a mí. Porque al final sí tiendo, en eso soy muy darwinista, sí tiendo a creer que las personas nos juntamos con los que son como nosotros. Sí, todo lo tengo muy claro, en eso soy muy darwinista. Creo que al final, si tú eres un hombre de bien, si procuras hacer bien, por supuesto, con tus errores, con tus enfados, con tus... que a ver, nadie es perfecto, ¿no? No somos dioses en sí mismos, ¿no? Pero si tú vas por ese camino, al final te rodeas con la gente que es como tú. Pero los tóxicos llegan a tu alrededor, llegan sin buscarlos. ¿Quién va a buscar un psicópata? ¿Sabes lo que es tener a tu lado un psicópata? Yo lo he tenido, pero por eso lo he metido en el libro, ¿no? ¿Quién busca esto, no? Las otras figuras, pues el incontinente, el que no tiene pelos en la lengua, el enfermo imaginario, bueno, pues son tóxicos menores, ¿no? Aunque bueno, cuidado, tener una persona permanentemente en tu vida que todos los días te diga toda la lista de enfermedades que tienes según te pones a hablar con él, oye, mira, que al final ya, me explico, es que no me duele aquí, porque no sé qué es, por ahí no tienes nada que decir, te veo sanísimo. Además, normalmente si estás enfermo de verdad no lo dices, o lo dices lo justo porque no lo vas a... Yo no busco, yo creo que te vienen a ti, yo creo que vienen. En distintos grados. A mí me han venido muchos, por eso he escrito el libro, ¿no? No sé por qué, la verdad que, bueno, igual porque trabajo siempre con mucha gente, por mi propia profesión, todos los días tengo 150 alumnos en clase por la mañana, 70 por la tarde, 80, de diversas organizaciones, tengo una universidad a mi cargo con 1.550 personas, entonces, cuando estás con mucha gente, pues llegan, pero vamos, yo no los busco, yo creo que llegan a ti. Hay que ser demasiado masoquista para buscar toxicidad a tu lado, ¿no? Yo creo que llegan ellos, en distintos grados, ya lo he hecho muy rápido porque tengo 50 minutos, pero vamos, hay grados de toxicidad, ¿no? Hay grados, por ejemplo, el soberbio, el petulante, que ¿quién busca una persona que está todo el día recordándote lo listo que es, sabe más que tú, que todo lo que dice es verdad? No hay quien aguante eso, ¿no? No hay quien aguante, eso es inaguantable, ¿no? Te genera a mí me genera un nerviosismo tremendo, ¿no? O la reglamundo del salón, ¿no? Se va a Sartilita un día, se me ha faltado poner, pero soy de broma, ¿no? Que te enseñaba las fotos de la boda, ¿no? Porque eso ya pasó en los 90, ¿no? O la reglamundo del salón, que vas a un sitio a compartir una velada con gente estupenda y te saca la guerra de Crimea y la soluciona, y la guerra de Ucrania la soluciona en 2 minutos, pero luego la OPA lo soluciona en 3 minutos. Entonces, no puedo con ello. Entonces, reconozco que tengo ya, por eso procuro, mi cargo es... En el libro cuento cómo evitar todo eso, ¿no? Aquí no me ha dado tiempo, pero procuro evitarlo y procuro evidentemente que la toxicidad vaya, porque a mí me muere los sesos, o sea, no puedo con ello. Los que cada vez puedo evitar menos son los incontinentes verbales.
Hay de todo, pero yo no lo busco, yo creo que vienen hacia aquí. Adelante. Te iba a preguntar, Dime. habla de las personas tóxicas. ¿Piensa en una persona tóxica para todo el mundo? ¿O que hay una persona tóxica para alguien y para otro? No, es para todo el mundo. El inconsciente verbal es para todo el mundo. El plano imaginario, el que no tiene pelo en los ojos, el psicópata es para todo el mundo. Hombre, cuidado, el psicópata es para todo el mundo, pero te elige a ti. Te elige a ti por una razón, que es el peor de todos, ¿de acuerdo? El tacaño es para todo el mundo. Son tipologías globales. Lo que pasa es que te puede tocar o no te puede tocar, ¿no? Sin lugar a dudas, pero son globales. El único que especifica, que se concreta, es el psicópata. Porque se te va a elegir aquí. Y es el peor de todos, el peor de todos. ¿Por qué te elige? Pues porque el psicópata lo elige primero porque el psicópata, que es una enfermedad evidentemente, ¿no? Yo lo he puesto en el grado menor, luego está claro, está grado, el ámbito ya mucho más complicado, el psicópata asesino, ¿no? Claro, pero el psicópata, digamos, más común, te elige para prosperar. Entonces se acerca a ti, te estudia, a mí me pasó, te estudia en las redes sociales, o algo que conocen, se acerca, entonces va utilizando, te va envolviendo, te va anulando, te va metiendo en su red para luego subir esa persona y cuando, como la mantis religiosa no te necesita, te aniquila y busca otra y así va accediendo en los escalones sociales. Muy, muy peligroso. Y con la mentira absolutamente perfecta, son capaces de inventarse, de fingir, es una... Desde mi criterio humilde, de todo lo que narro, es el peor de todos los casos, ¿no? Los otros, bueno, te hacen la vida muy complicada, ¿no? Te hacen la vida, de todos los casos que cito aquí, pues el arreglamundos, el misterioso y oscuro, el narcisista, bueno, aguantar todo el mundo diciendo que eres el mejor, el que siempre tiene prisa, oye, llamas por teléfono para hacer una gestión, y te vuelve, macho, determinado, déjame tal. El agresivo y soberbio, que es muy peligroso también, el tacaño, el resentido social. Estos son el vago, el caótico, el difamador universal, se me ha olvidado decirlo. El difamador universal es tremendo, ¿eh? Eso es un nivel de toxicidad tremenda. El difamador universal es tremendo. Si tú no has hecho nada, y por la razón que sea, no tal, pero de todos estos grupos, el más peligroso, porque se te puede hacer un daño irreparable, es el psicópata. El psicópata en su nivel, digamos, normal. 3%, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que hay una sociedad, ¿no? Se te pega, te mete, te fagocita, te anula la personalidad, acabas dependiendo de él, va subiendo, te destruye sin piedad y busca a otra persona para seguir el siguiente escalón, ¿no? También. Y el difamador también, el difamador muy difamador universal. No a ti, no te difama a ti, a tu compañera y a mí y al otro, también para conseguirlo. Pero, ¿voy a seguir el orden? Sí. No atisbas, en el caso del psicópata, no atisbas el mecanismo. No, por lo menos yo te doy fe de que no lo atisbé. No lo atisbas. Además, en el caso concreto mío, adujo cuestiones muy duras, muy incluso personales. No lo atisbas. Y yo no considero especialmente, no me considero nada inteligente, pero tampoco tonto, quiero decir, una persona normal, no. O sea, por eso es psicópata, por eso es tan experto. No te das cuenta, se mete en tu vida de una manera progresiva, puede mentir desde su profesión, desde sus sentimientos, y te puede y te vuelve, y te acaba gastando. Y te acaba gastando, por ejemplo, un problema de por vida, en la longitud. Por eso no te das cuenta. No es fácil, Pero no, en mi caso concreto, no es que no me di cuenta yo, no se dan cuenta ni mis amigos, ni mis colegas, ni mis compañeros, al contrario. Es que esa es la grandeza negativa, destructiva del psicópata, que no te das cuenta. Hasta que ya un elemento concreto, tienes una iluminación y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Empiezas a atar cabos, buscas por otro lado y acabas diciendo, ostras, esto es muy serio, esto va en serio. Esto va en serio. En mi caso concreto, bueno, me tuve que ir de Madrid varios fines de semana, me tuve que ir de casa.
Y cuando salí del ascensor con el maletín de la universidad, pues lo ponía así por si acaso. No digo más, ¿no? No te das cuenta. No te creas que bueno, no soy especialmente listo, sin duda alguna, no lo soy, pero con las otras personas que he hablado, no te creas que te das cuenta lo mismo. Oye, por aquí una, sí. Sí, ¿qué ocurre cuando el psicópata tiene también un añadido como el racanismo? El racanismo. Sí. Sí. No, es que no es broma. Porque normalmente se pega a una persona. Si no es broma, normalmente se pega a una persona de mayor nivel, de mayor posicionamiento. Claro, Entonces, si no gasta dinero. Claro, evidentemente pues estudia a su víctima y sabe lo que está haciendo. Lo tengo clarísimo, pero cuando es que no oigo. Sí. se puede a ver, ¿cómo se suelta eso? ¿Hay alguna herramienta para soltarse del psicópata que no sea coger una puerta e irte a la otra punta del mundo? Porque es que no... Claro, no hay no manera, es fácil, ¿eh? Se mete entre los amigos... Sí. Es una cosa... Se meten los amigos. Y llama a los amigos. Y te difama a los amigos o te pondera a los amigos según circunstancias. Sí. A mí me ayudó, paradójicamente, no un psicólogo o un psiquiatra, sino un policía. Porque yo, claro, empecé a dije, a ver si esto me va a llevar a un problema además de juicios, de líos y tal, ¿no? Digo, oye, soy una persona pacífica por naturaleza, que quiero que una vida tranquila, y ahora sí me va a generar un problema. Entonces, una persona de policía de alto nivel, ¿no? Muy cualificado, me dijo, no. Yo, ¿sabes cómo? Yo lo resolví no respondiendo, huyendo, saliendo. Y con el paso del tiempo me quité el problema. Hoy es el día que me siguen escribiendo. Sí, es que siempre vuelve. Hoy es el día que me siguen escribiendo. El teléfono no porque lo bloqueas, pero el correo, bueno, que lo bloquees sabes que te sale, ¿no? En otro sitio, o sea que... Y yo lo resolví pasando, no entrando en nada, ¿no? Que recibía insultos, no respondía. Que recibía ponderación o halago, no respondía. Y con el tiempo, que yo se fue difuminando. ¿Por qué? Porque ya, como el tiburón, ya le he hecho el boca a otro, ¿no? O otra, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ya está. Pero me costó años, ¿eh? Me costó mucho tiempo, ¿eh? Sí. Y eso me lo recomendó... No aparecerá, ¿no? Por casualidad, ¿no? ¿Perdón? En el libro no aparecerá por casualidad el policía, ¿no? No, es un amigo mío, ¿no? No, porque es un amigo mío, es un amigo mío porque yo empecé a tener ya pues, problemas de que, pues eso, de denuncias, de rollos, ¿no? Y encima que había y tal, dije, bueno, entonces como no quiero evitar el conflicto siempre que puedo, como todos ustedes, ¿no? Se meten en conflictos menos con la cantidad de cosas bellas que te da la vida, ¿no? Que es un regalo, como decía el anterior ponente, ¿no? Entonces se meten en conflictos. Entonces, para evitarlo, se me ocurrió llamar a este amigo mío, me dijo, no entres, porque conocía, claro, porque tienen muchas denuncias en la policía por ese tipo de cosas, ¿no? Dijo, no entres, no respondas, no digas nada, huye, sal, déjalo. Entonces, efectivamente, se fue poco a poco y así lo resolví. ¿Había una pregunta? Sí. Sí. Yo quería preguntarle, a ver qué piensa usted como historiador en algún personaje de la vida pública o de la política pasada o presente que pueda reunir esas características del psicópata. No quiero ponerle ninguna mucho menos, ni que me diga ningún nombre. Sí, se lo voy a decir. Sino pensar, porque yo sigo en mi propio pensamiento, lógicamente, y pienso que muchas personas de la sala también. Entonces, viendo las características tan peligrosas que tiene el psicópata, de que es manipulador, es frío, mentaliza, busca el poder, lo mismo puede ser lo que no admite la crítica, puede ser un poco agresivo, pero al mismo tiempo suave y engañar. Utiliza a los demás, les proteja. Entonces, yo quería preguntarle a usted, como historiador, si puede
pasado en la historia por culpa de algún psicópata que ha tenido en sus manos el poder, y si ahora en la actualidad, sin que me diga usted el nombre, porque no le voy a preguntar a usted lógicamente, está ocurriendo esto también. Bueno, los dos psicópatas, yo le he dado los nombres, los dos psicópatas, sin lugar a dudas, según mi humilde criterio de la historia reciente, son Stalin y Adolfo Hitler, sin lugar a dudas. Vamos, el nivel de manipulación, de mentira, de llevar a sociedades por cierto, ninguno de los dos mató a nadie personalmente, una cosa muy de llevar al mundo a la destrucción tremenda. Bueno, además, en el caso de Hitler, desde hace 3 años, un proyecto de investigación muy interesante que tenemos en Alemania, de Norman Ohler, más un drogadicto, pues ustedes lo saben, un drogadicto como en el sentido de hoy, ¿no? Consumidor de heroinómano, consumidor morfinómano, tremendo, ¿no? O sea, los dos casos más claros que generaron la división del mundo en dos ámbitos, en uno, digamos, de dictadura comunista y otro dictadura fascista, el fascismo en el sentido puro, son estos dos. En la actualidad también, sin lugar a dudas, ¿no? En la actualidad también hay casos de psicopatía pues, absoluta, ¿no? En mi opinión, lo que se está haciendo, por ejemplo, de la perspectiva de la Federación Rusa con la guerra de Ucrania, pues no me parece muy ético, ¿no? Y luego también en ese campo, ¿no? De llevar a la gente a la destrucción, con muchas, hemos comentado en estos días en el foro, evidentemente por muchas razones históricas que tenga la Federación Rusa, que también las tiene, en sentido de neutralidad, hay que posicionarse en medio, ¿no? Y desde luego en el mundo democrático, pues no tanto con características así específicas, pero ribetes de psicopatía tienen muchos gobiernos muchos gobernantes de la Unión Europea, en la medida de sus enviesamientos, de sus mentiras congénitas, muchas veces de sus cambios de opinión para decidir. Hombre, no en el sentido puro del término, pero tienen una parte muy sin lugar a dudas, ¿no? Significativa. Pero vamos, históricamente, de la historia que yo trabajo y enseño, vamos, sin lugar a dudas, Stalin y Hitler eran los generadores del mundo de la Guerra Fría, que por edad nos ha tocado vivir, porque nosotros nacimos en la Guerra Fría, obviamente, ¿no? No sé si hay alguna cosa más. Aquí tenemos la última, ¿no? Sí, es cortita. Desde su punto de vista, ¿podría considerar el intrusismo como toxicidad? ¿El intrusismo? Sí. Cuando una persona se intromete, sí, totalmente. O sea, hay que dejar, igual que tú dejas a todo el mundo medio, vamos por normas, 50-70 centímetros, no la avasallas físicamente, pues hombre, a mí no te gustaría que cuando yo baje allí me acerque a ti, no sé, meterme en tu vida, con tu chica, en tu vida personal, privada, profesional. El entusiasmo está tratado de forma transversal en todos los modelos que toco, ¿no? O sea, meterte en la vida de los demás para intentar cambiarla, o incluso para criticarla, porque no tiene pelos en la lengua, o para decir que tu opinión no vale nada porque soy un soberbio creído, que mi tesis absurdo. Hay que dejar a todo el mundo su capacidad de análisis y de decisión. Si te preguntan, oye, ¿cómo ves esto? Pues entonces bien, ¿no? O a veces yo me atrevo a decirle a alguien, si me permites el consejo, ¿no? Si me permite, vamos, no tengas el entusiasmo, es una aberración, ¿no? O sea, la libertad individual es un bien supremo, ¿no? Que es lo que nos hace además tener libertades colectivas, ¿no? Si tú vives en un Estado de Derecho, vamos, a mí cuando me dicen como historiadores, no, es que ese gobierno, es que Chile con Pinochet creció mucho económicamente, sí, lo que quieras, pero para mí la libertad individual de un pueblo y una persona lo fundamental. Cuando alguien se entrometa en esa libertad es una toxicidad gravísima, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿El psicópata sabe que no es? Sí. Sí, lo sabe. De hecho, la persona que leyó este libro se quedó, lo vio clarísimo. Sabe que lo es, lo que pasa es que no lo admite, ¿sabes? No lo admite, pero sabe que es. Pues yo lo que quiero felicitarte y expresarte mi admiración por una parte por tu valentía de decir lo que estás diciendo y a través de una experiencia personal, y luego también que has dicho antes que tú no eres psicólogo y tal, y yo que sí que soy, a veces, ojalá yo
yo hubiese leído tu libro hace unos años porque me hubiese ahorrado bastante sufrimiento, porque a veces incluso teniendo un montón de estudios, ayudando a muchas personas, haciendo tal, si coincides con un personaje de este tipo, a veces lo tienes en tu propia casa y no te das ni cuenta. Sí, sí. Así que tu libro, Sí, sí. yo te escuchaba y decía, ojalá en escuelas se pudiera también hablar de este tipo de perfiles, porque creo que se ahorraría mucho sufrimiento. Así que nada, agradecerte. Nada, Isabela, gracias a ti, que además eres una gran psicóloga. Yo ya lo he dicho al principio, que simplemente lo he hecho con observación, y a mí me ha venido muy bien, porque organizar todas estas categorías, a pesar de que las sigo a veces padeciendo, me ha venido muy bien para orientarlas, ¿no? Y sobre todo, pues porque gracias a estos foros y a la Francisca, que también he aprendido muchas cosas, pues estamos en esta vida para hacer bien, ¿no? Para ser felices, y el mundo nos está lleno de satisfacciones. Y cuanto más hagamos por evitar el mal a nuestro alrededor, ¿no? El mal, el debate ha ido sobre la psicopatía, sobre los tóxicos, pero recordad ustedes que estamos llenos de personas que hacen daño a los demás para conseguir beneficio, que es el malvado, ¿no? Es el malvado, o sea, que también pulula a nuestro alrededor, ¿no? Hago daño para conseguir beneficio, ¿no? Pero en cualquier caso, te agradezco, además, viniendo de ti, que eres una experta psicóloga, y termino ya, porque tengo que terminar simplemente pues, diciendo que me pasa muy bien y que me ha ayudado a organizar mi vida, y que desde luego, si he podido contribuir a que alguno, cualquiera de ustedes, intente con todos sus esfuerzos en su vida eliminar estas categorías, desde luego su grado de felicidad va a ser mucho mayor.